Preparando para transmitir, todavía no ha abierto, Claro. a punto de entrar. Listo, ya estamos en Facebook. Eh, Bienvenidos. Hoy tenemos nuestra segunda edición de entrevistas junguianas y hoy tenemos el honor de tener a una de las docentes más queridas de Leus, que es Fanny Poblete. Muchos de pronto ya la conocerán, pero para quienes no la conozcan voy a presentárselas un poco. Fanny Poblete es de México. Es licenciada en psicología, licenciada en filosofía, maestra en psicología, doctora en ciencias sociales, TSU en procesos políticos y electorales, psicoterapeuta privada, especialista en el tratamiento de la depresión e intento suicida. Tiene formación en psicoterapia de orientación junguiana en el Instituto Eleusis. Es además docente en la licenciatura en psicología de la Universidad Autónoma del Estado de México, conferencista, acompañante de grupos de desarrollo psicológico y espiritual. Es además investigadora en psicología política y de la religión desde la base teórica de la psicología analítica junguiana. Es codirectora, miembro, docente y directora de la sede México del Instituto Eleusis, directora y docente de Sofía Psicología Femenina. Bienvenida, querida Fanny, a este Sole, qué honor espacio. estar en este espacio contigo. Me encanta la idea de poder charlar a tu lado. Muchísimas gracias por la invitación. Buenísimo, encantada de que estés por acá. Bueno, como hemos visto en nuestra anterior entrevista, tuvimos a nuestra querida Fer, ahora tenemos a Fanny. Este es un espacio para conocer un poco a nuestros docentes. Quien quiera hacer alguna pregunta en particular o algún comentario, recuerde que estamos en Facebook, y yo lo voy a estar leyendo cualquier, cualquier cosa. Bueno, bienvenida, querida Fanny. Para comenzar esta entrevista, creo que hay algo que nos une, ¿no? A todos los que estamos acá en el EUCE, que es sin duda el maestro Carl Gustav Jung. Entonces, me gustaría preguntarte si nos puedes compartir la historia de cómo fue ese primer encuentro, quizá inesperado o sincrónico, con el maestro Carl Gustav Jung. ¿Qué resonó en ti en aquel momento? Bueno, creo que cuando dices sincrónico, lo dices muy bien, mi querida Sole, porque la verdad es que no sé cómo anden las cosas en Venezuela, pero acá en México, cuando yo estudiaba la licenciatura, que fue el siglo pasado, por ahí de 1999, no se estudiaba a Jung y la verdad es que hoy tampoco es que se le estudie tanto en la educación formal. Entonces, espero que mis alumnos no estén escuchando esto, pero yo me salía de algunas clases que me aburrían un poquito y entonces me iba a la biblioteca. Ya sé que suena muy ñoño y ya sé que suena muy matado, pero la verdad era esa. Y entonces, entre anaqueles, me llamó la atención el título de un libro que se llama El hombre y sus símbolos. Lo tomé, lo pedí prestado, me lo llevé a casa. Te estoy hablando del 1999. Y me acuerdo perfectamente, Sole, que no entendí una sola palabra, porque realmente no entendí nada, pero me movió todo. Te voy a decir algo que me da un poquito de pena confesar, pero es 100% real. Entendí muy poco de lo que estaba leyendo, reitero, no entendí prácticamente nada, pero sentí que algo se movió en mi interior y se me salieron las lágrimas. O sea, yo estaba llorando, conmovida, porque yo no podía creer que alguien llegara a esa comprensión, ese entendimiento del alma humana. Cuando yo tenía el hombre y sus símbolos entre mis manos, sabiendo que no era a mi mente a donde estaba llegando, sino que era a un lugar sin sitio, si me permites la expresión, supe que justamente Carl Gustav Pedro, Jung iba a marcar mi vida de alguna manera. Y no obstante, paradójicamente, lo dejé olvidado muchos años. Y después empecé a leer otros autores, lo he mencionado muchas veces, yo fui fromiana muchos años, muchos años, me dediqué a la técnica del maestro Eric Fromm y retomo
de manera autodidacta a Carl Gustav Jung hasta el 2010, cuando inicio con el doctorado. Y ya en el 2010 empiezo a leer la obra de Carl Gustav Jung, pero de manera pues más autodidacta, hasta que al terminar el doctorado digo, ya tengo que leerlo de manera formal, tengo que buscar un instituto, una escuela en donde de la mano de los mejores maestros que pueda encontrar, yo pueda profundizar en la obra de este gran maestro, ¿no? Y fue así que buscando entre muchas escuelas, y de verdad fueron muchas escuelas las que busqué, llegué a Instituto Eleusis y ha sido de las mejores decisiones de mi vida, lo digo de corazón. Qué belleza, Fanny. Y sí, totalmente sincrónico esa forma de encontrarte el libro, ni te esperabas a este gran maestro. Ahorita te escuchaba, ¿no? Para mí me pasó lo mismo con El hombre símbolo, fue el primero. Ese libro es impresionante, ¿no? Eh, Te quería preguntar un poco, comentabas lo del prejuicio a veces que había en muchas escuelas de psicología con Carl Gustav Jung. Eh, ¿Cómo ves esa situación, comparando un poco esa experiencia en aquel momento, ¿no? Que era bastante difícil entender a Jung. Cuéntanos un poco de cuáles son esos prejuicios que veían y cómo lo ves ahora, tu experiencia como psicoterapeuta junguiana. ¿Hay más apertura en México a entender a Jung? No creo que mucha más apertura, ¿sabes? Y yo creo que no hay mucha más apertura derivada de que no hay mucha más lectura seria de Carl Gustav Jung. O sea, la obra de Sigmund Freud, por ejemplo, termina de traducirse al español después de 1923, si mi memoria no me falla, y la obra de Jung no tiene tanto de haber sido terminada de hacer la traducción al español. Entonces tenemos muchos años de brecha. Fue en 1999 cuando se termina de hacer la traducción, si bien recuerdo. Entonces son muchos años de brecha entre una traducción y otra. Y esto hace que hace muy poquito tiempo que Jung llegó bien traducido al español, ¿no? Y entre ellos por una de las grandes joyas de la escuela junguiana de español, que es el doctor Enrique Galán Santamaría, que tenemos el honor y el privilegio de contar con él como nuestros docentes de Instituto Eleusis, que fue uno de los encargados de la traducción de Editorial Trota, que es, digamos, que la versión oficial de la traducción de Jung al español, pero antes de eso no existía tal traducción. Eso dificultó la lectura de Jung, por un lado, pero por el otro, la verdad es que Jung utilizó conceptos que de repente no fueron tan bien entendidos y que la gente que no ha leído a Jung puede pensar que él estaba hablando de cuestiones místicas, ¿no? Por ejemplo, cuestiones como la sincronicidad, que tú decías, bueno, fue sincrónico. Y cuando la gente dice, es que Jung habla de sincronicidad, bueno, parece que está entrando en un juego como mágico, cómico, musical, en donde parece que está invocando a las fuerzas del universo para que todo se le manifieste. Y la verdad es que no es así. Cuando Jung habla de sincronicidad, es porque se puso a leer mucho de física cuántica, porque hizo amistad con el premio Nobel de Física, que es Wolfgang Pauli. Y solo después de estudiar mucho de física cuántica y de ser amigo del Nobel de Física, es que habló de sincronicidad. Cuando habla de alquimia, es porque llevaba 30 años estudiando el simbolismo alquímico, pero no es que Jung quisiera hacer oro del plomo, sino que habla de alquimia como la metáfora de la transformación de las emociones en la psique, en el alma humana. Y sobre todo, creo que algo que, fíjate, nos puso en México tenemos una expresión que dice parir chayotes, nos puso a parir chayotes a todos los psicólogos, porque Jung dice, ¿quieres ser analista? Pues primero analízate tú, hermano, porque no puedes acompañar a un paciente más allá de donde tú has avanzado. Entonces, el primer analizado tienes que ser tú.
O sea, el primero que tiene que entrarle fuerte, a ver en dónde andan sus complejos y cambio de paradigma, no, pero es un cambio trescientos brutal de ochenta paradigma. Así es. Y sobre todo, una frase que si me permites decir, a mí me encanta de Jung es, conoce todas las teorías, domina todas las técnicas, sea un erudito, sea un grande, estudia mucho, pero cuando estés frente a un alma humana, sé tan solo otra alma humana. Humildad, señores, humildad. Jung nunca habló mal de nadie, no menospreció otras escuelas, dijo que no estaba de acuerdo con otras escuelas. Eso me parece sumamente válido. Decir, vaya, yo no estoy de acuerdo, yo he encontrado otras cosas. Eso es válido, pero denostar otras escuelas, menospreciar otras escuelas, eso me parece una profunda inflación del ego. Y si hay algo que en Jung se aprecia y se aprecia mucho, es justo que por ahí no es el camino, ¿no? muy cierto. Yo tiene una visión muy amplia y esta visión horizontal. A mí me encanta también esa visión horizontal del terapeuta y paciente, ¿no? Esta doble transformación que ocurre en un proceso de psicoterapia junguiana. Respecto a ello, me gustaría preguntarte, ¿cómo definirías tú, desde tu experiencia personal, una psicoterapia junguiana? O una psicoterapia, sí, una psicoterapia junguiana. Que Jung diría, ¿no? Una psicoterapia con alma. Una La psicoterapia. frase de Jung. Sí, claro. No sé si cabría algún tipo de definición. Creo que algo que enmarca Jung es que no hay una técnica junguiana, sino que en realidad la gran fórmula, la herramienta principal del modelo junguiano es el propio analista. Eso significa que cada terapia junguiana, entre comillas, va a estar guiada por la personalidad del analista. Entonces, la fórmula principal es esa personalidad del analista. Por eso va a haber terapias más serias, va a haber otras como más risueñas, va a haber otras más enfocadas en la arteterapia y tal, pero en todos los casos es un encuentro auténtico entre dos personas que no temen mostrarse tal y como son. Y en ese sentido, si alguna definición cabría, Sole, podría ser esto que él dice de que es similar al encuentro entre dos sustancias químicas. ¿Ubicas esta definición preciosa? Una terapia es similar al encuentro entre dos sustancias químicas en donde cuando una y otra se tocan, no hay manera en que las dos no se transformen. O sea, en el encuentro analítico, claramente el que llega opera una transformación en esa persona, pero también el analista es transformado y es hermoso porque es una transformación dual. Por eso nuestro modelo es dialéctico dialógico, porque a través del diálogo hay una transformación entre los dos. Nuestro gran y querido maestro Ricardo Carretero enfatiza mucho esta parte de terapia 2. O sea, hay dos terapiados aquí, ¿no? El que llega y el que ya estaba. Sí, es justo este diálogo entre dos, me parece tan hermoso. Cuéntame, pensando en tu experiencia, en tu trabajo como psicoterapeuta, ¿recuerdas algún momento conmovedor que te haya hecho reflexionar sobre tu labor como terapeuta junguiana? ¿Hay algún momento de tu carrera donde hayas tenido como ese insight, ¿no? Sobre tu labor? Pues yo creo que pasó hace no mucho tiempo en alguna técnica que fue Jung pondera mucho una técnica que se llama imaginación activa. Y a veces suelo mezclar un poquito imaginación activa con fantasía guiada. Y en algún momento estaba en un taller con personas privadas de su libertad y estábamos haciendo esta técnica de fantasía guiada, imaginación activa, y estábamos recuperando al puer eternus, ¿no? Estábamos trabajando con el niño interior. Y en esta situación de estar privados de su libertad,
estábamos haciendo una evocación al niño que fueron, retomando esos pasajes de infancia en la casa de su infancia, con los aromas de infancia, con los colores de infancia, los juguetes de infancia. Y evidentemente era un grupo muy específico que estaban trabajando fuerte en estas ganas de reinsertarse a la sociedad con una conciencia plena del daño que se había generado y con una conciencia plena de querer generar un cambio una vez que salieran de esta situación. Entonces, eso para mí fue una dinámica muy conmovedora porque al terminar tal técnica, lo que ellos decían es, lo que más miedo nos da es que una vez saliendo de acá, nos encontremos de frente con la desconfianza de los demás, ¿no? Y me parece que esa es una desconfianza que fuimos em, inhalando, que fuimos aspirando desde que éramos niños, ¿no? Nadie confiaba en nosotros y al final creo que el mayor miedo, creemos que el mayor miedo, me decían, es que al salir de aquí volvamos a aspirar esa misma desconfianza. Eso fue para mí un momento particularmente conmovedor, cómo a partir de esta parte imaginativa alguien puede abrazar a ese niño que fuimos y a partir de ello operar o no algún tipo de cambio. ¿Por qué lo digo? Porque para Jung el componente imaginativo puede tener un alto poder sanador. O sea, esto no basta con que, ay, bueno, se imaginó y fue un momento muy bonito y después regresamos a la realidad. No. El movimiento imaginativo opera una gran carga de energía psíquica y esa carga de energía psíquica es capaz de reestructurar, es capaz de reajustar, es capaz de reacomodar, es capaz de resignificar contenidos, por ende, es capaz eh, de mover el complejo del lugar en el que estaba. Ujú. Muchísima experiencia, Fanny. ¿Y cómo se pueden activar los recuerdos con la imaginación activa y llevarlos a sí, a la hora? Porque esa conexión de ese recuerdo dentro de la terapia junguiana es volver a esa imagen, a ese complejo, pero para dialogar con él, ¿no? Exacto. Eh, de verdad que es una experiencia muy, muy hermosa la que nos comparte. Eh, eh, y de hecho la imaginación activa es una de las técnicas junguianas más, o sea, más propias o más, no más conocidas, sino más propias de Jung. A veces más bien es muy conocida, pero poco ondada, quizá por lo que hablamos, de lo difícil que es un poco la imaginación activa en un principio, ¿no? Sí, ¿les puedo Eh, compartir algo al respecto de esto, Sole? ¿Me sí, permites? sí, claro. Que por Fíjense cierto, que, muchos me han hecho preguntas sobre esta técnica. si quieres darle a las preguntas y sobre eso les No, comparto no, algo curioso. no, compártelo primero y ahorita. Nada, tranquilo. Ok, la técnica de imaginación activa en realidad se hace esta diferencia de la fantasía guiada porque no hay alguien que justamente te vaya guiando, sino que en realidad a veces puedes tener los ojos abiertos y centrarte en una imagen y sobre eso irte, o bien puedes cerrar los ojos y hacia el interior también ir hacia donde tu mente vaya. La anécdota que les quiero comentar a manera de chisme, así que pónganse atentos, es que en marzo tuve la suerte de estar en la torre de Marilou Bonfrance, que fue la discípula como más cercana a Carl Gustav Jung. Y en la habitación de Bonfrance está pues la cama de Bonfrance y había un cuartito pequeñito, pero pequeñito era como de 2 metros por metro y medio. No, 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 no era más grande. Había un escritorio de madera, una silla incómoda de madera y una ventana abierta hacia los Alpes suizos, claramente, ¿no? Y entonces, las herederas de la torre, muy amablemente, estando ahí, nos decían, ahí es en donde Marilú se encerraba a hacer imaginación activa. Y yo decía, qué impresión. O sea, estar ahí. Y les dije, ¿me permitirían encerrarme unos minutos en ese cuarto
para saber qué se siente estar en un espacio aislado de todo estímulo, solamente en ese ventanal. Sí, por supuesto, muy agradables, ¿no? Y entonces me encerré ahí, aislada de absolutamente todo, tomé asiento y me quedé ahí y dije, Santo Cristo, estuve un par de minutos, no estuve más, se me hacía un abuso de confianza y me quedé pensando en ese soplar del viento, en ese cantar de las aves, en ese movimiento del agua, en pocas palabras, en esa conexión auténtica con la naturaleza. No hay manera en que el ser, en que el alma no contacte con lo más profundo del sí mismo, con lo más profundo del psiquismo, a eso me refiero. Por eso es que Jung pedía tanto aislarte. O sea, no porque fueras un eremita, o sea, no pedía que ya no volvieras a ver a la gente que amas. Lo que pedía es aíslate tantas veces como puedas, retráete del mundo. O sea, está bien ir a los procesos de terapia, está muy bien. Una cosa no sustituye a la otra, pero Sole, tú estarás de acuerdo que en el silencio, en la soledad, en el contacto con la naturaleza, no hay manera de que no haya esa profundidad en la cual si te haces acompañar de papel y lápiz, va aflorando de eso que Jung llamaría imaginación activa en un dibujo, en un poema, en un escrito, en un montón de ideas vagas a las cuales puede que no encuentres ninguna estructuración y que no tiene que tenerla, pero que de alguna manera van a encontrar la forma de hablar de tus contenidos inconscientes. A mí esta experiencia se me hizo altamente valiosa, se me hizo muy simbólica. No ahora haber tenido esa experiencia, ¿no? Acercarte a ese cuarto de María Luisa Monfrán, una de las discípulas de Jung, y ver tener esa experiencia, ¿no? Lo que dices es muy cierto, la imaginación activa es como un contacto tan profundo con el sí mismo. Eso me hace pensar, Fanny, que también te lo quería preguntar, que tuviste una experiencia además visitando la tierra de Jung. Sí, Eh, sí. En redes, en el EUSI nos han hecho comentarios o algunas imágenes que has puesto. Me gustaría que nos contaras un poquito de esa experiencia también cuando te acercaste, ¿no? A la tierra de Jung, conociste su casa. Algo que me sorprendió mucho es que yo iba a pensar así como que en Suiza iba a haber así como un letrero de amamos a Jung y la verdad es que no. O sea, como que los grandes visitantes somos los foráneos, ¿no? No cabe duda que nadie es profeta en su tierra y eso es algo un tanto cuanto triste, ¿no? No cabe duda que Kerenji llamó al maestro, a Jung, como el hombre del futuro y creo que ese futuro apenas empieza a llegar, porque yo estoy convencida de que el siglo XXI es el siglo de Carl Gustav Jung. Creo que antes ni siquiera lo hubiéramos podido entender, creo que ahora apenas estamos en pañales intentando hacerlo, pero es hermoso porque el solo hecho de entrar a su casa, que hoy por hoy está convertida en un museo, te das cuenta de que más que una casa, Sole, es un templo y te hace preguntarte cómo es tu propia casa. ¿A qué me refiero con esto? Digo, entendamos que Jung estaba casado con Emma y Emma era hija de un relojero suizo. O sea, la señora tenía dinero y claramente, bueno, a menos que no, alguno de de la audiencia esté casada con un relojero suizo y tenga esos alcances, enhorabuena, pero yo no estoy casada con un relojero suizo y no tengo la posibilidad de tener lo que yo tenía. Pero el punto no es el recurso económico, el punto es de qué llenamos nuestra casa y nuestros espacios, porque si hay algo que yo pudiera compartir, es que no hay un centímetro, no exagero,
No hay un centímetro de la casa de Carl Gustav Jung que no esté cargada de símbolos que para él le eran significativos, que para él le eran representativos, porque ese es el gran legado de Jung. O sea, los símbolos te tienen que significar a ti. O sea, Sole puede ver mis símbolos y decir, pero qué feo está eso que puso ahí. Bueno, Sole, por fortuna, no vives acá. Si vivieras, seguramente tendrías otras cosas. O sea, lo que hay aquí me simboliza a mí, porque este no es el espacio en el cual yo doy clases o me siento a leer. Este es mi templo, pero también mi consultorio es mi templo y allá tengo otros símbolos. Y mi habitación es otro templo y allá tengo otros símbolos. Ese es un gran legado de Jung. O sea, cada uno de tus espacios tiene que ser un templo, porque entonces retomamos el carácter sagrado del ser humano. ¿A qué se refiere el carácter sagrado del ser humano? No es que pertenezcas a tal o cual religión y si lo haces bien por ti, si no lo haces bien por ti. O sea, Jung, cuando habla de la sacralidad, habla de un recordar que que el ser humano no es una entidad biopsicosocial solamente, sino que es una entidad biopsicosocial y espiritual. Entonces, el religare, que él va a retomar en su obra acerca de la psicología de la religión occidental y oriental, para él es muy importante. Por eso en su casa, es que la entrada de su casa lo dice, se le llame o no se le llame, Dios está presente. Y en su tumba, lo dice 3 veces, rodeando su tumba está esa misma inscripción en latín 3 veces. Pero si vas a Bollingen, que es la torre, ahí está cargado de un montón de símbolos de distintas divinidades, ¿eh? De distintas culturas. Y todo esto nos da cuenta de la importancia que las distintas deidades, las distintas mitologías, el carácter sagrado tenía para Jung en la comprensión del alma humana. Fue hermoso, fue mágico estar ahí, mágico de verdad. Belleza, qué belleza, Fanny. Y fue una experiencia indudable haber visto, ¿no?, sus símbolos. Sí. Y eso me hace pensar en uno de los postulados más conocidos de Jung, que lo plasmó en su libro, ¿no?, La vida simbólica. Jung logró abrir un espacio para reflexión sobre la importancia de una vida simbólica, de tener una actitud simbólica, de acercarnos al mundo desde una posibilidad de dialogar con lo que nos dicen los símbolos. ¿Cuál crees que sería para ti eh, ese regalo en tu experiencia personal como terapeuta, ese regalo que te ha dado Jung con respecto a la vida simbólica, la manera de mirar la vida simbólica y cómo la has trabajado con tus pacientes? Que por cierto, te has destacado mucho en el área de depresión y suicidio, que es una ha sido de tus áreas más, donde más has trabajado. Eh, ¿Cómo, la pregunta sería, ¿cómo Jung te ha dado cómo ha iluminado, ¿no?, esa mirada simbólica en ti y cómo has transmitido eso en tu experiencia como terapeuta? A nivel profesional, sin duda, pero también a nivel personal. Yo Sí. me he dedicado al tratamiento de la depresión y del suicidio porque yo desde el año 2001 estoy diagnosticada con trastorno depresivo mayor. Entonces conozco la depresión por dentro. He leído un poco de depresión, trato de mantenerme informada sobre lo que es la depresión, por supuesto, pero la conozco por dentro y sé que la depresión es sentir que estás muerto en vida, muerto de verdad. O sea, muerto estilo zombie. Alguien me decía, ¿no? ¿Y qué se siente estar deprimido? Y yo,
como que los colores no brillan, como que no estás vivo, o sea, no sé ni siquiera cómo ponerlo en palabras. Y cuando tú me hablas de algún símbolo que me ha dejado Jung, es que él habla justamente de la posibilidad de la resurrección. Cuando él habla de alquimia, no les estoy hablando de la Biblia ni del Nuevo Testamento, ¿eh? Para que nadie diga, ay, esta mujer está predicando. Es Jung, no catecismo. O sea, Jung Los habla símbolos de transformación. exactamente, tú sí sabes, mi querida Sol, exactamente, en símbolos de transformación. Él habla de la posibilidad de la resurrección. Y en Ion también. Y en Ion también. O sea, cuando él dice, es que tenemos que morir. En la vida hay varias muertes. Y entonces tenemos que aceptar y asumir esas muertes. El tema es, ¿qué es lo que está muriendo en ti? Y entonces, eso que muere tiene que ser velado y tiene que ser enterrado. Y si está en cuidados paliativos o si está agonizando, lo tienes que desconectar. O sea, ya, dale el tiro de gracia, pero ya. Y después opera el funeral, los ritos piaculares, como le llama Emilio Durkheim. Y te me vistes de blanco, de púrpura, de negro, de lo que cada quien quiera y entonces viene el funeral porque los seres humanos somos ritualísticos. Y entonces hacemos nuestros rituales y prendemos nuestras velitas o vamos a algún culto o lanzamos un globito al aire, espero que no porque contaminan o cada quien hace lo que quiere hacer. Pero entonces tenemos que conectar con esa muerte necesaria. De lo contrario, andas arrastrando al muerto. Y entonces, conectas con esa muerte, generas el sepelio, el entierro, vives un proceso de duelo. Si es necesario, como diría algún credo, desciendes al infierno 3 días y después, órale, viene la resurrección. Cuando digo 3 días es metafórico, ¿eh? Es metafórico, no es así, yo lloro 3 días y después me levanto. No, habrá quien si yo no soy tan automática, lloro más, ¿no? Cada quien sus tiempos. Pero esa metáfora de la resurrección, eso es alquimia. O sea, ¿cómo no te quedas enquistada en el dolor? Si te quedas ahí, puede que estés viviendo un duelo patológico y bueno, a lo mejor necesitamos más trabajo terapéutico, en algunas ocasiones necesitamos intervención psicofarmacológica, los psiquiatras, los hay maravillosos, etcétera, etcétera. Pero creo que esta gran metáfora de la resurrección es a mí uno de los símbolos junguianos que me parecen más hermosos. Y me lo encontré de frente en su casa porque lo tuvo de frente Jung en su estudio más personal. O sea, en el estudio más personal y en varias clases de Leucis lo he dicho, ¿no? Y lo voy a decir tal cual. Yo no sé si Jung era cristiano y también quiero subrayarlo. Yo no sé si él creía, yo no sé si él no creía. Sole, a mí no me importa en lo que creía Jung. Yo solo hablo de los símbolos que tenía ahí. Y uno de los símbolos que estaba enfrente de un estudio más pequeñito, más íntimo, no el principal que sale en las fotos, uno más pequeñito, era el del manto de Turín. El rostro del manto de Turín, ese estaba ahí, ¿no? Que se asocia con este símbolo de la resurrección. Y alguien puede decir, era creyente. ¿Cómo sabes? Yo no me atrevería a asegurar algo así. Yo no lo sé. Yo no lo he leído en sus biografías. Tendríamos que preguntarle a los nietos que siguen vivos, que son muy reservados, por cierto. Yo no lo sé y no me atrevo a asegurarlo, pero en su estudio menor, ahí estaba. Y él meditaba sobre esa imagen, señal de que era un símbolo que a él le representaba algo muy poderoso a nivel psíquico simbólico. Hasta ahí yo la dejo. Y para mí también representa algo, simbólicamente hablando, muy fuerte trabajando con depresión, suicidio y tal, porque el que quiere suicidarse verdaderamente quiere matar algo, no necesariamente matarse, pero sí que quiere matar algo.
Fanny, y gracias por compartirlo. Ha sido algo muy profundo lo que nos has dicho, o sea, muy conmovedor, me ha movido mucho. Eh, Me ha hecho reflexionar, ¿no? Varias cosas. Gracias por compartirlo, porque de verdad que es algo que a veces, como era muchos que escuchen esta pequeña entrevista, ¿no? Cómo un símbolo puede transformar la vida, puede ayudarte a dialogar con un complejo, puede ayudarte a elevar y a volver al sentido. Ujú, ujú. Ay, disculpa, se me había, el micrófono, sí se escucha, creo Te que el escuchas micrófono se había perfecta. caído. Te escuchaste muy bien. Ah, perdón, pensé que se había cerrado el micrófono. No sé si se escuchó lo que dije, bueno, comentaba que te agradecía mucho que nos hayas compartido esta experiencia, porque es algo sé que es algo muy íntimo, pero eh, nos está compartiendo algo que seguramente va a mover a muchos a nivel personal, ¿no? Por el valor que tiene un símbolo y cómo puede dialogar con un complejo, con una necesidad personal. Y también solo para que Gracias no se, por se abrirte los quedara ojos. ahí como una idea un poco coartada, también había una parte en donde tenía una chimenea con símbolos del zodiaco y tiene un manto hermoso con un símbolo hindú y tiene un cráneo muy de estilo de culturas africanas. O sea, la casa de Jung es pues, una colección de símbolos. Bueno, está hasta en el comedor, en donde tantas veces se sentó Freud, este, está cargada de símbolos. Entonces, su jardín tiene un triángulo hecho con árboles. Y yo decía, a ese sí no le agarré la onda, pero ahí estaba. Lo menos simbólico, se los tengo que decir, era su consultorio. Un cuadro de madera con una mesa de madera con sillas que no sé si eran de madera porque nos dijeron que las que estaban ya no eran las originales, en donde no había ni un cuadro, ni una pinturita, ni un florero, no había nada, porque según las encargadas del museo, el maestro Jung daba sesiones, por lo general, dando vueltas alrededor de su hermoso jardín, muy al estilo de los filósofos peripatéticos, los discípulos de Aristóteles en el Liceo griego. Entonces, lo menos simbólico, curiosamente, era su consultorio. Interesante, ¿no? No, y esta experiencia, ¿no? Me encanta lo de las consultas en el espacio abierto. No sé si yo creo que hice un comentario de eso, de la consulta mientras caminas, la consulta en otro espacio diferente, ¿no? Sí, se Para antoja, conectar ¿no? también con la... Qué bueno. Hablando de ello, que nos hablaban, ¿no? Sobre el símbolo sobre un poco lo de los duelos y resurrección, también quería que nos comentaras un poquito de que hay que anunciar que en el EUSI vamos a tener un encuentro de psicología analítica junguiana, un encuentro sobre la muerte próximamente. Entonces, también aprovechar la oportunidad para que nos comentes un poco de tu participación y de comentarle a los compañeros cómo va a ser este encuentro. Pues yo te agradezco muchísimo, de verdad, que me permitas aprovechar este espacio para poder hacer extensiva la invitación a un encuentro que nos tiene muy emocionados, creo que a todo el EUSIS, pero de manera particular a la sede en México, porque lo estamos organizando con mucho amor, o sea, de verdad, con mucho amor. Perdón si sueno cursi, yo suelo ser muy cursi, ya se habrán dado cuenta, pero es que de verdad estamos poniendo mucho cariño en todo esto. Es el encuentro internacional de psicología analítica que se va a llevar a cabo el 24, 25 y 26 de octubre en Coyoacán, Ciudad de México. Y aquí se unen dos cuestiones verdaderamente apasionantes. Díganme ustedes si no. Las dos son un gran legado para la humanidad, no exagero. La primera de ellas, ya lo sabemos, es el gran maestro Carl Gustav Jung. Y la segunda de ellas es la tradición mexicana de Día de Muertos, hoy por hoy considerada
como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Para todos los mexicanos es un honor y un privilegio recibir a millones de visitantes en Día de Muertos para compartir con todos los que quieran venir a México a observar el amor con el cual nosotros preparamos nuestros altares y hacemos de nuestras casas una fiesta y una algarabía. Y yo sé que a algunos les suena medio raro, ¿no? Cuando decimos es que comemos pan de muerto, así se llama. Si prefieres llamarle hojaldra para que no se escuche tan feo, te prometo que es un pan delicioso y se prepara con naranja, ¿eh? Y con harina, no tiene elementos raros. Lo que tú vas a encontrar 24, 25 y 26 de diciembre y Sole, a ver si podemos colgar nuevamente el programa completo acá debajo de la charla del día de hoy. Van a ser Sí, 23 conferencias magistrales a cargo de todos nuestros docentes de Instituto Eleusis e invitados especiales. Vas también a poder inscribirte en talleres que van a dar algunos de los docentes también de Leusis y esos se llenan, pero mira, rapidísimo, así que tienes que ver cuáles son los talleres que están disponibles. Algunos son elaboración de catrinas, de alebrijes, que no son talleres de cerámica, ¿eh? No es pinta tu catrina y diviértete, no. Todo esto es a razón de que uno de los recursos más importantes en psicología analítica es la arteterapia. Entonces, esto no es para pasar un buen rato mientras platicamos y pintamos una Catrina. No, todo va a tener un contenido simbólico, tiene una razón de ser, y entonces esa Catrina que tú estás dibujando, que tú estás pintando más bien, ese alebrije que tú estás creando, te va a ayudar a conocer algunas cuestiones de tu historia. Vas a estar en ese taller trabajándote, contactando contigo y contactando con tus ancestros. Vas a tener el gusto, el honor y el privilegio, y permíteme expresártelo de esta manera, de tener de frente a figuras que para nosotros es que estamos honradísimos de contar en el EUSIS con figuras como el doctor Enrique Galán Santamaría. Tenemos también el doctor Ricardo Carretero Gramaje, tenemos a Malca, que es una clínica maravillosa, tenemos a Merce, que se ha incluido en nuestra formación, tenemos a Lucas Bauer, que nos visita desde Suiza, que es experto en sueño, tenemos a Mari Carmen Landaverde, tenemos a Fer Boli, que va a venir a dar una conferencia también magistral. Va a estar Roberto Beco. Roberto Beco nos va a dar una conferencia y nos va a estar recibiendo, por supuesto. Se va a tomar fotos con todos los que quieran tomarse fotos con Roberto. Y eso es una promesa, no sé cómo le vamos a hacer, pero ahí va a estar tomándose fotos con todos los que quiera. Roberto, va a estar David Galeano también, en fin, la planta de Leusis completa, más invitados especiales, van a estar por acá esperándonos. De verdad, yo te invito a que busques algún otro lugar en donde puedas encontrar a tanto apasionado de la psicología de Carl Gustav Jung en presencia y difícilmente vas a poder encontrarlo. Va a ser un honor para nosotros recibirte en Coyoacán, Ciudad de México. Te dejamos los teléfonos y todas las formas de contactarte con nosotros para que reserves tu lugar porque ya quedan muy poquitos. Y por si fuera poco, hay algunas sorpresas más. Tu inscripción te da derecho a participar en una rifa para que puedas ganar el libro rojo de Carl Gustav Jung. Y además de todo, por si las sorpresas no fueran pocas, todavía hay una noticia más. Em, Viendo que es un evento no lucrativo, esto es primicia, ¿eh? Esto es primicia. No lo sabe ni Roberto, ahorita que se entere. Viendo que es un evento no lucrativo, porque no lo es, un fotógrafo experto en Día de Muertos nos está regalando la exposición de su obra. Entonces, vamos a contar
con la exposición de un fotógrafo multipremiado a nivel internacional que nos está regalando la exposición de su obra porque me habló y me dijo, llevo muchos años fotografiando el Día de Muertos en México y si hay algo que me apasiona es el Día de Muertos y si hay un psicólogo en quien creo es en Carl Gustav Jung. Entonces está a su disposición y a él le pagan por exponer y a nosotros nos lo está regalando gracias a Jung. Entonces, de verdad está esto hecho con Qué belleza, muchísimo cariño. Los esperamos. Hay grandes sorpresas. qué belleza, Fanny, qué emoción. Además, contar con esa presencia de fotógrafos, la presencia de todos los grandes eh, profesores que tenemos en el EUSI, Ricardo Carretero Gramas, Marca, Galán, Roberto, tú, David, o sea, va a ser algo precioso. Y sí, vamos a estar colocando en los comentarios y vamos a reenviar algo de la publicidad, vamos a reenviarla. Debo recordarles que pueden escribirnos aquí en los comentarios de Facebook o en la publicación para pedirnos información. Todavía hay tiempo de inscribirse y va a estar precioso. De hecho, no, el Día de Muertos, además de haber escogido ese día que es tan simbólico. Sí. Y nos podría, Fanny, sé que eres una amante justamente del Día de Muertos como buena mexicana, como amante de tu tierra, ¿podrías aprovechar el momento para hacernos un pequeño, como darnos una pequeña mirada simbólica sobre el Día de Muertos para nuestros oyentes que no son de México y que de pronto quieren ir al encuentro y no conocen lo que es el Día de Muertos o tienen la curiosidad? ¿Podrías darnos como una pequeña mirada simbólica Sí, sí, por de supuesto. ese día? El Día de Muertos es un momento muy especial para nosotros en los cuales o en el cual honramos la vida de nuestros antepasados. Para la cultura mexicana es un momento en donde se abre una especie de umbral y nuestros seres queridos fallecidos nos visitan. La flor de cempasúchil es algo que va marcando el camino desde el Mictlán para que ellos lleguen hasta nosotros y degusten de todos los platillos que nosotros con tanto amor les preparamos año con año. Hay muchos símbolos que rodean el Día de Muertos, pero algo que nos importa desde la psicología analítica de Jung es la unión de los opuestos. Si hay algo que nosotros vamos a resaltar en este encuentro de Día de Muertos en Ciudad de México, con base en la psicología analítica, es esta manera en cómo a partir de la tradición mexicana de Día de Muertos se ve claramente la unión entre estos opuestos vida y muerte, el consciente, el inconsciente, la parte de el mundo de los vivos, el mundo de los muertos, la luz, la oscuridad, el útero que da vida, pero al mismo tiempo el sepulcro dentro del cual se cobija la muerte. Y entonces para nosotros es una fiesta y es muerte, pero es una muerte que no está de luto, sino es una muerte que se llena de colores y no solamente de colores, sino también de aromas y no solamente de aromas, sino también de sabores. Entonces, la muerte en México, en ese proceso de individuación, se incorpora a través del olfato, también de la vista y sobre todo del gusto. En México nos tragamos la muerte y hay quien dice nos reímos de la muerte, sí, porque la risa es otra faceta del llanto. Qué belleza, Fanny. Sí, es un día hermosísimo, el Día de Muertos, ¿no? Por decirlo justo alrededor de esa fecha me parece tan hermoso. Y mencionabas los alebrijes, ¿no? Mencionabas las Catrinas. Yo creo que muchos de nuestros oyentes de pronto conozcan los símbolos, otros no, pero son símbolos muy importantes para la cultura mexicana y para vistos desde la psicología analítica Y que junguiana. no tiene nada que ver con Halloween. Halloween es una celebración Ah, hermosa y que tiene otro contexto y otros símbolos que son bellísimos, bellísimos. Pero Día de Muertos es absolutamente distinto.
que hagas esta diferenciación, ¿no? Porque a veces hay, hay un poco la confusión en torno a ello. No, bellísimo, Fanny. Dentro de la entrevista también me gustaría preguntarte, eh, ¿qué le dirías a una persona que quiera iniciar un proceso de psicoterapia junguiana y, y tenga todavía cierta duda o cierto temor? ¿Cómo motivarías o cómo le invitarías a acercarse a un proceso de psicoterapia para quien nunca lo ha iniciado? Eh, pues lo que yo le diría es que elija bien, pero no desde lo intelectual. Yo creo que a mí nunca me ha llegado un paciente que me diga, a ver tus credenciales y a ver tus calificaciones, ¿no? A ver tus grados. O sea, siempre es, te vi en tal lugar y me gustó. De la misma manera, los pacientes que no te eligen es así de, "Ay, ay, yo la escuché y la verdad es que yo con ella no iría nunca, porque hay un feeling, o sea, hay una identificación con el analista, ¿no? Yo con mi analista voy porque me encanta su forma de ser y me gusta mucho cómo es y cómo me habla y cuando es ruda y cuando es linda y cuando nos reímos las dos. O sea, lo que yo diría es, elige muy bien y se vale que después de una primera, segunda, tercera entrevista digas, aquí no es y que busques en otro lugar. O sea, se vale, porque a veces no siempre se encuentra la persona adecuada en la primera elección. O sea, se vale. No se vale andar saltando de 20 analistas. Eso ya habla de otro tipo de cosas. Pero se vale buscar una, dos, tres veces hasta que encuentres a la persona indicada, porque es la persona a la que le vas a decir todo. O sea, de verdad te vas a encuerar ahí, te vas a desnudar, te vas a desnudar y te tienes que sentir plenamente confiada de con quién vas a estar hablando, con quién vas a estar en silencio, a quién le vas a contar tus sueños de vida, pero también tus sueños, aquellos que pasaste en la noche y busca bien, elige bien y no regatees en los servicios psicológicos. Eso también yo lo diría, porque yo he escuchado mucho regateo, ¿no? O sea, de verdad, yo no voy con mi neurólogo a decirle, y ya lo menos que me cobra, doctor. No, o sea, a ver, doctor, es neurólogo, quíteme la migraña, por Dios santo. Hay mucho regateo, de verdad. Valoremos un poco más lo que se han formado los profesionales de la salud. No es cualquier cosa. Eso es lo que yo diría. Muchísimas gracias, Fanny. Bueno, ya se nos está cerrando el tiempo. Te agradecemos muchísimo el haber estado con nosotros en nuestra segunda entrevista junguiana y abrirnos tu corazón, Fanny, abrirnos tu corazón, abrirnos tu casa, la casa que es el alma, pero Un literalmente placer. en tu espacio y en tu templo personal. Gracias, Fanny. Bueno, les avisamos que estaremos haciendo otra entrevista dentro del próximo mes. Vamos a tener este tipo de entrevistas una vez al mes y pronto ya les estaremos anunciando en redes a nuestros próximos eh, profesores que estaremos comenzando con. Un Bueno, gusto muchísimas estar con gracias, Fanny. ustedes, Sole. Te mando un besote, un beso también a Igual, todos quienes estuvieron. Síganos, por favor, en la página de Instituto Eleusis. Acompáñanos en todos nuestros cursos. Eleusis tiene mucho material gratuito, pero también tiene muchos cursos para que ustedes puedan acceder a ellos si verdaderamente quieren encontrar un lugar en donde conocer al gran maestro Carl Gustav Jung. Gracias por todo, mi querida Sole. Te quiero mucho. gracias. Un abrazote desde Venezuela, un abrazote, Fanny. Nos vemos entonces pronto.